Bueno, nosotros somos el equipo número 9, conformado por mi compañera Gloria Paola, Jennifer Jaide, André David, Naide Cruz y su servidor Juan de Dios. Y hoy les vamos a presentar la práctica acerca del análisis de la ley de Hess. Con el objetivo de la práctica buscamos comprobar que la ley de Hess, mediante los datos obtenidos por la práctica de la medición de la disolución de hidróxido de sodio sólido, comparado con el calor de neutralización de una solución de ácido clorhídrico y hidróxido de sodio sólido. Los materiales en este caso que necesitaríamos serían un vaso de espuma de poliestireno, un termómetro, un calorímetro y los reactivos, ya como habíamos mencionado en el objetivo, pues serían el hidróxido de sodio sólido, una solución 0.5 molar de hidróxido de sodio también, ácido clorhídrico también en disolución 0.5 molar y otra disolución de hidróxido de sodio, de ácido clorhídrico 0.25 molar. Bueno, para el marco teórico, tenemos que la ley de Hess nos dice que si una serie de reactivos reaccionan para dar una serie de productos, el calor de reacción liberado o absorbido es independiente de si la reacción se lleva a cabo en una, dos o más etapas. Es decir, que los cambios de entalpía son aditivos. Con la ley de Hess podemos calcular el cambio de la entalpía de una reacción. En este caso, comprobaríamos la ley de Hess calculando la entalpía de disolución del hidróxido de sodio y la entalpía molar de neutralización del hidróxido de sodio en solución acuosa con el ácido clorhídrico. En la entalpía, eh, se tiene que en las reacciones químicas los enlaces entre átomos pueden romperse, reconstruirse o experimentar ambos procesos, ya sea para absorber o liberar energía. El resultado es un cambio de la energía potencial del sistema. El calor que absorbe o libera un sistema sometido a presión constante se conoce como entalpía, y el cambio de entalpía que se produce en una reacción química es la entalpía de reacción. Y tenemos ahí la ecuación que se utiliza, donde H es la entalpía, la E es igual a la energía interna, P es igual a la presión y la V es el volumen. Para el calor específico se obtiene a partir de la capacidad calorífica y representa la dificultad con que una sustancia intercambia calor con el entorno. Es una característica de la sustancia que forman los cuerpos y es independiente de la masa. Y igual tenemos la ecuación donde la C minúscula es calor específico, la M es igual a masa y la C mayúscula es capacidad calorífica. También utilizaremos como un tema en particular el de ácidos y bases según Arrhenius, donde un ácido de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración de hidrógeno en una solución acuosa. Una base de Arrhenius es cualquier especie que aumenta la concentración del ion hidróxido en una solución acuosa. Y en soluciones acuosas los iones hidrógeno reaccionan inmediatamente con las moléculas de agua para formar iones hidrógenos. En estas reacciones ácido-base o reacción de neutralización, un ácido y una base de Arrhenius reaccionan y generalmente forman un agua y una sal. Como podemos ver y como se mencionó, eh, se llama neutralización a la reacción que se produce entre disoluciones ácidas y básicas. Todas estas reacciones dan como producto una sal y una agua, como se muestra en la ecuación general. Y un ejemplo de esto puede ser la reacción de neutralización que se produce entre el ácido nítrico y el hidróxido de potasio, donde forma la sal que, como podemos ver, es el nitrato de potasio y el agua. Y para finalizar, la ley de Higgs permite el cálculo de la variación de la entalpía, que es la cantidad de energía presente en las sustancias después de sufrir reacciones químicas. Esto se debe a que no es posible medir la entalpía en sí, sino su variación. El cambio de entalpía se puede calcular sumando la entalpía inicial antes de la reacción con la entalpía final después de la reacción. Con este cálculo como este cálculo solo considera los valores iniciales y finales,
se concluye que la energía intermedia no influye en el resultado de su variación. Este es un caso particular de la del principio de conservación de energía, que es la primera ley de la termodinámica. Para el procedimiento lo vamos a dividir en 3. Para empezar, vamos a traer el calorímetro y vamos a medir 100 mililitros de agua destilada. Igual que en la práctica 1, no sé si lo recuerden, vamos a anotar la temperatura inicial y después de ahí vamos a agregar 2 gramos de hidróxido de sodio al agua en el calorímetro y vamos a agitar. Vamos a anotar la temperatura máxima alcanzada, todo esto ya saben, en un intervalo hasta que queden 3 temperaturas constantes. Y después de eso se va a calcular pues Q1. Este va a ser como la primera fase. Ok, como segunda parte vamos a tener la determinación del calor de neutralización o Q2. En este caso vamos a agregar 50 mililitros de ácido clorhídrico al 0.5 molar en el calorímetro también. Igual que en la anterior, vamos a anotar la temperatura inicial, que la vamos a marcar como TI. Vamos a tomar 50 mililitros de hidróxido de sodio al 0.5 molar, o sea, líquido. Vamos a medir la temperatura. Estas temperaturas deben de ser igual tanto en el ácido como en el hidróxido. Vamos a verter o vamos a juntar el hidróxido en el calorímetro que contiene el ácido clorhídrico y en este caso vamos a agitar suavemente y vamos a medir también la temperatura máxima alcanzada. Igual, vamos a tomar lecturas hasta que haya 3 temperaturas constantes y eso se va a tomar como la temperatura máxima. Y pues de ahí se va a calcular Q2. Como les dije, es la determinación del calor de reacción. En este caso es el Q3. Vamos a medir 110 mililitros de ácido clorhídrico al 0.25 molar en el calorímetro y vamos a medir la temperatura inicial. Vamos a pesar 3 gramos de hidróxido de sodio y los vamos a agregar inmediatamente al calorímetro. Se va a agitar hasta que esté bien diluido y vamos a anotar la temperatura final. Igual que en las anteriores, vamos a tomar lecturas hasta que haya 3 constantes. Ya al momento de que se encuentren las 3 constantes, se va a tomar como TF, o sea, temperatura final. Y de ahí se calcula Q3. Bueno, ahora el apartado de resultados y discusiones. En la ley de Hess se dice que la sumatoria de dos o más reacciones da la ecuación problema. En este caso fue el agua con el hidróxido de sodio, más ácido clorhídrico. Bueno, en esta Q3 corresponde a Q1 más Q2. Bueno, para este caso tenemos como referencia una práctica. Los resultados de esta práctica fueron los siguientes. En la tabla 1.1 se muestra la solución del agua con el óxido de sodio y su correspondiente Q1. Posteriormente, en la tabla 2, la neutralización del hidróxido contra el ácido y posteriormente, en la tabla 3, la determinación del calor. Bueno, en este caso fue diferente porque debido a errores de medición. Después de esto ya se determinó la entalpía de neutralización entre el ácido y la base. La reacción de neutralización es un proceso exotérmico, ya que el calor seguido de la reacción es el absorbido por la disolución resultante y por el calorímetro. Y bueno, ya para finalizar, yo voy a hablar de cómo esta práctica la elegimos, bueno, el por qué la elegimos y cómo podía relacionarse con algún tema de la clase teórica de físico-química. Bueno, como ya se vio que el experimento, la sumatoria de las entalpías de reacción de dos reacciones intermedias dan como resultado la entalpía de reacción de la reacción general. En este caso fue el hidróxido de sodio, que estaba en estado sólido, que se pasó a acuoso, y luego ya del hidróxido de sodio acuoso se le agregó ácido clorhídrico y se obtuvo el cloruro de sodio. Pero bueno, ya vimos que no fue el mismo resultado en las diapositivas anteriores, como dijo la compañera, porque hubo problemas de medición. Y sí, creo que se mencionó así, que hubo problemas de medición en el trabajo que leímos. Y bueno, esta propuesta se ajusta con el tema de la ley de Hess, que fue vista en la clase teórica de fisicoquímica, en las primeras partes de termoquímica.
funciona como ejemplificación y comprobación de esta misma, además de que pues, también puede ayudar a una mejor comprensión del tema, aparte de que no es una práctica que está muy tardada y los materiales y los reactivos son cosas que ya conocemos y bueno, por eso la proponemos nosotros. Y estas son nuestras referencias. Muchas gracias.